Capítulo 4. Cuando Isboset, hijo de Saúl, oyó que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó, y todos los israelitas se preocuparon mucho. Había 2 hombres al mando de las bandas de saqueadores que le pertenecían al hijo de Saúl. Uno se llamaba Baaná y el otro Recab. Eran hijos de Rimón el Beerotita de la tribu de Benjamín. Y es que Beerot también era considerada parte de Benjamín. Los Beerotitas huyeron a Gitaim, y allí viven hasta el día de hoy como residentes extranjeros. Ahora bien, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo llamado Mefiboset. Él estaba lisiado de los pies. Resulta que cuando tenía 5 años, llegó de Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto. Su nodriza entonces lo tomó en brazos y huyó, pero mientras huía desesperada, se le cayó y quedó lisiado. Los hijos de Rimón el Beerotita, Recab y Baaná, fueron a la casa de Isboset durante la hora más calurosa del día, mientras él dormía su siesta del mediodía. Recab y su hermano Baaná entraron en la casa como si fueran a buscar trigo, y apuñalaron a Isboset en el abdomen. Luego salieron huyendo. Cuando ellos entraron en la casa, él estaba en su cuarto acostado en la cama. Lo apuñalaron y lo mataron. Después le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Llegaron a Hebrón, le llevaron la cabeza de Isboset al rey David y le dijeron: Aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, el que quería quitarte la vida. Hoy Jehová le ha concedido a mi señor el rey la venganza contra Saúl y sus descendientes. Pero David les contestó a Recab y a su hermano Baaná, los hijos de Rimón el Beerotita: Tan cierto como que vive Jehová, quien me libró de todas mis angustias, al hombre que vino a decirme Saúl está muerto, creyendo que me traía buenas noticias, lo agarré y lo maté en Siclag. Esa fue la recompensa que yo le di por hacer de mensajero. Con más razón, haré lo mismo con los malvados que mataron a un hombre inocente en su propia casa sobre su cama. ¿No debería pedirles cuentas a ustedes por la sangre de él y eliminarlos de la tierra? David entonces les ordenó a sus hombres que los mataran. Les cortaron las manos y los pies, y los colgaron junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset se la llevaron y la enterraron en la sepultura de Abner, en Hebrón. Capítulo 5. Tiempo después, todas las tribus de Israel vinieron a ver a David a Hebrón, y le dijeron: Aquí nos tienes. Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, tú eras el que dirigía a Israel en sus campañas militares. Y Jehová te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y serás líder de Israel. Así, todos los ancianos de Israel vinieron a ver al rey a Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Después ungieron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey, y reinó por 40 años. Desde Hebrón reinó sobre Judá por 7 años y 6 meses, y desde Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá por 33 años. El rey y sus hombres fueron a Jerusalén a luchar contra los jebuseos que vivían en aquella región. Pero los jebuseos se burlaron de David diciéndole: Nunca vas a entrar aquí. Hasta los ciegos y los cojos van a ahuyentarte. Y es que pensaban: David nunca entrará aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que ahora es la ciudad de David. Aquel día, David dijo: Los que ataquen a los jebuseos, que vayan por el túnel del agua para matar a los cojos y los ciegos, a quienes David odia. Por eso se dice: los ciegos y los cojos nunca entrarán en la casa. Entonces David se quedó a vivir en la fortaleza, a la que se llamó Ciudad de David,
y se puso a hacer construcciones por todos lados, desde el montículo hacia adentro. Así David fue haciéndose cada vez más poderoso, y Jehová, el Dios de los ejércitos, estaba con él. El rey Hiram de Tiro le envió mensajeros a David. También mandó madera de cedro, así como carpinteros y albañiles para levantar muros, y se pusieron a construirle una casa a David. Y David comprendió que Jehová lo había consolidado como rey de Israel, y que había enaltecido su reino a causa de su pueblo Israel. Después de venir de Hebrón, David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén, quienes le dieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los hijos que tuvo en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisamá, Eliadá y Elifelet. Cuando los filisteos oyeron que se había ungido a David como rey de Israel, todos subieron en busca de él. David se enteró y bajó al refugio. Los filisteos entonces llegaron y se extendieron por el valle de Refaim. David le consultó a Jehová. ¿Subo a luchar contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Jehová le contestó: Sí, sube, porque sin falta entregaré a los filisteos en tus manos. Así que David fue a Baal Perasim y allí los derrotó. Y dijo: Jehová ha abierto delante de mí una brecha en el frente enemigo, como una brecha que abren las aguas. Por eso llamó a aquel lugar Baal Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Más tarde, los filisteos volvieron a subir y se extendieron por el valle de Refaim. David consultó a Jehová, pero él le contestó: No subas a atacarlos de frente. En vez de eso, da un rodeo y atácalos por detrás, frente a los arbustos bacá. Y cuando oigas salir un sonido de pasos de las copas de los arbustos bacá, entonces actúa con decisión, porque Jehová habrá salido ante ti para derrotar al ejército de los filisteos. Así que David hizo exactamente lo que Jehová le mandó, y derrotó a los filisteos desde Geba hasta Geser. Capítulo 6. David volvió a reunir a los mejores soldados de Israel, 30,000 hombres. Entonces David y todos los hombres que estaban con él salieron hacia Baale Judá, para subir desde allí el arca del Dios verdadero. Delante de ella la gente invoca el nombre de Jehová de los ejércitos, quien ocupa su trono sobre los querubines. Ahora bien, para transportar el arca del Dios verdadero desde la casa de Abinadab, que estaba en la colina, la pusieron en una carreta nueva. Y Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, llevaban la carreta nueva. De modo que se llevaron el arca del Dios verdadero de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahio iba caminando delante del arca. David y todos los de la casa de Israel estaban celebrando la ocasión delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera de enebro, arpas y otros instrumentos de cuerda, panderetas, sistros y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Uzá extendió la mano y agarró el arca del Dios verdadero, porque los toros casi la vuelcan. Entonces Jehová se enojó muchísimo con Uzá. El Dios verdadero lo ejecutó allí mismo por esa falta de respeto, y él murió al lado del arca del Dios verdadero. Pero David se enojó porque la furia de Jehová había estallado contra Uzá, y a aquel lugar se le llama Pérez Uzá hasta el día de hoy. Y David sintió miedo de Jehová aquel día y dijo: ¿Cómo voy a traerme el arca de Jehová? David no quiso traerse el arca de Jehová a donde él estaba en la ciudad de David. En vez de eso, hizo que la llevaran a la casa de Obed-Edom, el gitita. El arca de Jehová se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom el gitita, y Jehová no dejaba de bendecir a Obed-Edom y a todos los de su casa.
Entonces le informaron al rey David. Gracias al arca del Dios verdadero, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene. Así que David se fue muy alegre a buscar el arca del Dios verdadero a la casa de Obed-edom para subirla a la ciudad de David. Cuando los que iban cargando el arca de Jehová avanzaron 6 pasos, él sacrificó un toro y un animal engordado. David bailaba dando vueltas con todas sus energías delante de Jehová, y llevaba puesto un efod de lino. David y toda la casa de Israel venían subiendo el arca de Jehová entre gritos de alegría y el sonido del cuerno. Pero cuando el arca de Jehová entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró hacia abajo por la ventana, y al ver al rey David saltando y bailando dando vueltas delante de Jehová, empezó a despreciarlo en su corazón. David había preparado una tienda para el arca de Jehová. Así que la metieron allí y la colocaron en su lugar. Entonces David presentó ofrendas quemadas y sacrificios de paz delante de Jehová. Cuando David terminó de presentar las ofrendas quemadas y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Además, le dio a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, a cada hombre y mujer, una rosca de pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Y luego la gente se fue, cada uno a su casa. Cuando David volvió para bendecir a los de su propia casa, Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y le dijo: ¿De cuánta gloria se ha cubierto hoy el rey de Israel? Se mostró medio desnudo ante los ojos de las esclavas de sus siervos, como un cabeza hueca que se desnuda en público. Entonces David le dijo a Mical: Fue ante Jehová, ante quien yo estaba celebrando la ocasión. Él me escogió a mí, en vez de a tu padre y a los de su casa, y él me nombró a mí como líder del pueblo de Jehová, Israel. Así que lo celebraré delante de Jehová, y me humillaré todavía más que esto. Me rebajaré incluso a mi propia vista. Pero las esclavas que tú mencionaste me glorificarán. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte.